Hola, buen día. El tema de hoy será el cerebelo en nuestra clase de neuroanatomía funcional. En la imagen inicial vemos un corte sagital del cerebro y por lo tanto estamos viendo la parte interna. En la parte de abajo hacia arriba estamos viendo el tallo cerebral y en la parte posterior estamos viendo el cerebelo, que es esta región que en este momento vemos partida a la mitad. En tamaño es el segundo órgano más grande después del cerebro. Es el segundo órgano más grande del sistema nervioso central y cuenta con una gran cantidad de neuronas. Está separada del cerebro por una capa de dura madre que se le llama la tienda del cerebelo. A continuación veremos otras imágenes. Esta imagen me gusta porque nos muestra en tercera dimensión la localización del cerebelo. Si vemos, es un órgano bilateral, tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo y está más o menos en la parte posterior de la nuca. Esta es una imagen de una resonancia magnética y estamos viendo un corte de la cabeza donde vemos en la parte de arriba la nariz y en la parte posterior estaría la nuca. En blanco vemos los huesos y de una manera más gris, en este caso, vemos los dos hemisferios cerebelosos. Es muy importante notar que desde este momento se ven estrías o rayas que le dan su anatomía característica al cerebelo. Como mencionaba en nuestra imagen inicial, vemos la ubicación del cerebelo y es importante decir que está unido al tallo cerebral más o menos al nivel de la protuberancia y este espacio negro que vemos entre ellos es el cuarto ventrículo. Muy importante para ubicarnos en la anatomía cerebral. Ahora bien, ya vimos en la anterior imagen, era un cerebro conservado, ¿no? Y con su corte sagital. En esta imagen vemos cómo se ve la estructura como de brócoli que ha dado origen a través de la historia del nombre del cerebelo como el árbol de la vida. Aquí vamos a empezar a distinguir que esas rayas que se ven en la superficie externa del cerebelo, realmente lo que es corteza y en la parte central vamos a ver sustancia blanca. Más adelante veremos la anatomía del cerebelo. Esta es una foto muy bonita ya de un cerebro conservado y en su anatomía vamos a ver estas múltiples líneas que tenemos, sus fisuras que son muy abundantes y que son los pliegues, así como hay pliegues en la corteza del cerebro, hay pliegues en la corteza cerebelosa, pero estos son aquí mucho más abundantes. De hecho, se cree que la mitad del número de neuronas del sistema nervioso están en este órgano. Su anatomía es bastante complicada, es muy compleja, pero lo trataremos de aprender de una manera muy sencilla. Este esquema es muy interesante porque nos indica cómo es el cerebro de manera real y cómo lo estamos viendo en los esquemas. El de arriba, es una parte, con un corte sagital y en este caso tendríamos la protuberancia. Yo siempre digo a manera de broma que el cerebelo es como una mochila que está atrás de la protuberancia y aquí vemos el espacio del cuarto ventrículo. Muy bien, y se pliega para colocarse encima del tallo cerebral en su posición. Por lo tanto, aquí de manera al color amarillo tenemos la primera división que sería el lóbulo anterior y en verde la parte más abundante sería el lóbulo medio o posterior y en azul el lóbulo más pequeño que es el lóbulo flóculo nodular.
Es así como está en realidad, pero en los esquemas lo vamos a ver, esta parte como plegada, no lo estiran para que podamos verlo en un esquema bidimensional y entonces tenemos arriba la parte amarilla, la parte más grande y abundante que es la verde y hasta abajo la parte azul. Entonces, en primer momento vamos a ver que la anatomía del cerebelo se divide en tres partes: el lóbulo anterior, que estaría en amarillo, el lóbulo medio o posterior, que está en verde y es la región más grande, y la parte más delgadita, que es el lóbulo flóculo nodular. La parte, ahora le vamos a ver, la parte central es el nódulo y aquí estarían los flóculos. Es muy interesante conocer que esta anatomía está asociada a funciones del cuerpo. Ahora bien, ya con un acercamiento de este esquema que veíamos, la parte anterior de este lóbulo, de este cerebelo, va a estar, ¿cuál va a ser el límite? Bueno, se llama la fisura primaria. Y otra fisura, como vemos, muy grande y muy larga, es la fisura horizontal. Pero si lo vemos en realidad y recordamos cómo es, pues vamos a ver muchas líneas y puede haber variabilidad entre cada uno de los cerebros, pero en general lo que podemos ver, aquí vemos la fisura primaria que nos va a estar hablando de la parte superior del lóbulo anterior y aquí de manera larga vemos la fisura horizontal. Y no se ve el lóbulo flóculo nodular porque, como habíamos comentado, está plegado y está metido hacia adentro. Lo mismo falta con el resto del lóbulo anterior. Muy bien, después de haber visto la parte anatómica externa, veremos más adelante y veremos qué hay en la parte interior del cerebelo. Y en la última parte de la charla veremos las funciones. Muy bien, como les comentaba, estas partes anatómicas se asocian a funciones. También de acuerdo al origen filogenético, el cerebelo se divide en tres regiones. El paleocerebelo, el neocerebelo y el arquicerebelo. El más antiguo es el lóbulo flóculo-nodular, que es el arquicerebelo y está encargado de función del equilibrio, que en este caso, en este esquema lo tenemos en blanco. Va a ser una estructura muy antigua y entonces es a donde va a llegar información que está desde los laberintos en el oído interno, que para ubicar nuestra posición del cuerpo y de la cabeza y mantener el equilibrio, va a llegar al tallo cerebral y va a entrar hasta esta región. El palo cerebelo, que sería el segundo en antigüedad, es la parte del lóbulo anterior más la parte central, que creo no había comentado, pero la parte central, están usando un poco la metáfora de que si parece una mariposa el cerebelo, el cuerpo del cerebelo sería la región central y lo que se llama el vérmix. Esta parte, el palo cerebelo, lo va a constituir el vérmix y el lóbulo anterior. En la siguiente diapositiva haremos un repaso de esto. Y la parte más abundante, que es el neocerebelo, la parte más reciente, va a ser la encargada de la coordinación de los movimientos rápidos. Y aquí vamos a ver que esta región está dividido en dos hemisferios. Como les decía, aquí tenemos en esta diapositiva enlistadas las funciones. Como decíamos, el vérmix y la parte del lóbulo anterior van a ser lo que se conoce como el paleocerebelo y va a estar relacionada con la postura y con la marcha y se encarga de los movimientos de la parte central del cuerpo, del tronco y del tronco. Y como les había dicho, los hemisferios laterales, la parte más grande, la parte más extensa, esa va a ser la encargada del control de los movimientos rápidos. Todas estas funciones que nosotros realizamos de bailar, de realizar deportes, tienen que ver con una coordinación muy específica de nuestros hemicuerpos que se entrena con mucho tiempo. Nosotros no aprendemos a bailar con que nos platiquen que tenemos que bailar. Tenemos que bailar y ensayar y ensayar y ensayar y coordinar nuestros movimientos y esos son los aprendizajes que se van aprendiendo allí, perdón la redundancia, que se van
almacenando gracias a la actividad del cerebelo. No solamente bailar, sino los movimientos de los deportes complejos, los movimientos que realizan los músicos cuando ejecutan piezas complejas. Muy bien. Y estas regiones también aunque el cerebelo se sabe que tiene que ver con estas funciones motoras, también se ha visto que se relaciona con funciones más complejas, cognitivas, como la memoria, el aprendizaje y la cognición. Y otra vez, por último, el arquicerebelo, el más antiguo, que tiene que ver con el equilibrio y coordinar los movimientos de la cabeza y el cuello. Como lo comentábamos, está muy relacionado con las estructuras de los núcleos vestibulares que van a venir desde los laberintos del oído interno para mantener el equilibrio. Esta imagen es un repaso, me gusta porque es un repaso. En esta parte inferior vemos cómo está el cerebelo en la parte posterior del tallo cerebral y cómo tiene esta estructura arqueada, ¿no? Y cómo para propósitos anatómicos la cortamos las fibras que lo unen y eso también lo vamos a hacer y lo vamos a ver en la práctica de laboratorio. Se cortan las fibras, se separa y entonces tenemos la siguiente estructura más o menos, pero para propósitos expositivos en una hoja de manera bidimensional, entonces ya los tenemos de manera plana acá arriba. Recordemos, la parte central se llama vermis. La parte de arriba, en este caso, si lo analizamos, que queda plegado hacia adelante, es el lóbulo anterior. La parte después de la fisura primaria es la parte más grande y abundante que se divide en hemisferios. Va a ser el lóbulo medio o posterior. Y la parte más pequeña y que está en la parte más inferior va a estar en azul y es el lóbulo flóculo nodular. Y repasando otra vez, vermis y lóbulo anterior, paleocerebelo, hemisferios cerebelosos, neocerebelo y lóbulo flóculo nodular, arquicerebelo. Muy bien. ¿Y qué hay adentro del cerebelo? A continuación veremos dos imágenes de lo que podemos encontrar dentro del cerebelo. Esta imagen me gusta porque muestra la estructura de la corteza cerebral. ¿Sí? Alcanzan a ver cómo se ve, todo esto es corteza y se ve las rayitas como si fueran hojitas. Después podemos ver esta parte interna que es la sustancia blanca. Y después en la parte interior los núcleos. Cuando hacemos un corte, tenemos aquí el cerebelo y hacemos un corte en este transversal, entonces estamos viendo lo que hay adentro. Y este esquema es muy bueno para ver los núcleos que hay en el cerebelo. Aquí tenemos muy bien, los primeros van a ser otra vez, son bilaterales, tenemos a la derecha y a la izquierda como espejo, tenemos los núcleos del fastigio, un nombre difícil, fastigio, fastigial. Después un nombre muy sencillo, los núcleos globosos, como un globo, globosos. Después tenemos otro hacia arriba en la parte superior que es emboliforme, es decir, con forma de émbolo. Y el otro que es más grande, aquí lo tenemos, igual lo tenemos de este lado, va a ser el núcleo dentado. Imagínense, tenemos un núcleo dentado dentro del cerebelo. Después de estos núcleos profundos tenemos la sustancia blanca y después la corteza, de manera similar a como es en el cerebro, donde también tenemos corteza, sustancia blanca y núcleos, pero allá son los núcleos grises de la base. Cuando hacemos el corte, me faltó comentar dónde es adelante y atrás, cómo podemos orientar dónde es adelante. Aquí tenemos la protuberancia, por lo tanto, es la parte de adelante. Es decir, el corte incluyó a la protuberancia. Por lo tanto, tenemos aquí la protuberancia del tallo cerebral y aquí tenemos bien marcado el cuarto ventrículo y entonces todo esto es el cerebelo. Entonces, este esquema es muy importante para ver los 4 núcleos del cerebelo. Vuelvo a repetirlos: fastigio, globoso, emboliforme y dentado. Son bilaterales, en ambos lados los vamos a encontrar. Y esta imagen es muy positiva porque tenemos también
los núcleos internos. Pero siempre me gusta presentar varias imágenes para tratar de hacer la generalización, tratar de transferir lo que vemos y irle dando un significado dentro de nuestro mapa mental. Si pueden notar aquí, ahora dónde es adelante y ahora dónde es atrás. Ahora nos damos cuenta que aquí indican que está el pedúnculo cerebeloso. Entonces, aquí va a ser la parte de adelante. Aquí es donde está el tallo cerebral. Y aquí vemos muy marcado, muy pequeñito, porque es a otro nivel de altura, el cuarto ventrículo. Entonces, ahora aquí es adelante y aquí es atrás. Muy bien. Vemos los núcleos, nada más que en este esquema no están tan definidos, por eso no me gusta tanto, pero me gusta mucho mostrar esta imagen porque vemos la cantidad de corteza cerebelosa que hay. Es decir, cada línea que hemos visto en los esquemas, las estrías, es que adentro de cada esa estría hay corteza cerebral. Recuerden, entre más plegado esté, entre más arrugado esté, hay más corteza cerebelosa. Y esta corteza cerebelosa, pues si es lisa, no hay mucha corteza, pero si hay más pliegues, hay mucho más corteza, de manera similar a lo que sucede en el cerebro. Nada más para recordar cuántas capas de células tiene la corteza. La neocorteza tiene 6. ¿Será la misma cantidad de capas en el cerebelo? Muy bien, ya con esa pregunta, ahora lo que vamos a ver es una imagen de un cerebelo real que fue separado de un tallo cerebral. Este es un cerebelo conservado de una persona real y cómo podemos ubicarnos dónde es adelante y dónde es atrás y dónde es arriba y abajo. Aquí el cerebelo no tiene ningún corte, solamente fue separado el tallo cerebral y aquí vemos ver que fue cortado el tallo cerebral. Por lo tanto, esta sería la parte de adelante. Aquí sería el espacio donde estaría el cuarto ventrículo y vemos completo el cerebelo por su cara anterior. Aquí vemos el inicio del vérmix y aquí vemos los hemisferios cerebelosos. Creo que me salió mejor el corazón que a Peña Nieto, ¿verdad? Bueno, entonces vemos muy bien aquí la sustancia blanca que les mencionaba y aquí en este esquema me gusta porque estamos mostrando la estructura del núcleo dentado. Siempre me gusta que veamos esquemas planos de lápiz y papel y también imágenes reales para ir realizando este ejercicio de transferencia. Muy bien. Siguiente. Esta es una de las fotos de las primeras neuronas que fueron vistas en microscopio. Le quise presentarles o representarles, porque me parece que la vemos en la primera sesión, a estas células. Todas esas son neuronas del cerebro. Cada una, recordemos, tiene diferente nombre de acuerdo a su forma y al número de extensiones. Las protagonistas cuando hablamos del cerebelo son las células de Purkinje. Se les llamó así células porque Purkinje, el anatomista, las describió. Y tiempo después se encontró que eran neuronas. Se encontraron en el cerebelo del gato, pero son exactamente igual de bellas y hermosas las del gato como las del ser humano. Son muy características por muchas razones. Una de ellas es que tienen cuerpos grandes y muy ordenados, es decir, van ordenados, van en fila. Y tienen su axón que siempre va hacia la parte inferior. Pero en cambio, hacia arriba, tienen un árbol dendrítico enorme. ¿Sí? Hacia arriba, estas son sus dendritas y son las neuronas que pueden tener mayor número de contactos sinápticos. Y como vemos, las otras neuronas que van a estar en la capa molecular se van metiendo y van haciendo sinapsis por acá con estas neuronas. Entonces tenemos un gran procesador de información que es la neurona de la célula de Purkinje porque recibe mucha información, la mayor cantidad de sinapsis para ellos dar su respuesta. Ahora bien, este esquema se puede ver muy claramente cómo aquí tenemos el cerebro abajo en la parte posterior, el cerebelo y de aquí
que está aquí en verde, este pedacito se amplifica a esta región completamente. ¿Recuerdan la pregunta que les hice? Número de capas de la neocorteza. La neocorteza tiene 6 capas, ¿sale? Y la pregunta era, ¿el cerebelo, la corteza será también de 6 capas? La respuesta es no. En el cerebelo la corteza está organizada en 4 capas celulares y en la primera o más externa es la capa molecular, la intermedia que es la capa de células de Purkinje, ustedes podrán deducir por qué, y la más interna que va a ser la capa de células granulares. Muy bien, y ya después viene la sustancia blanca. En el siguiente esquema lo vamos a ver con más detalle. Tenemos esta amplificación. Otra vez, aquí podemos ver la capa molecular. Voy a cambiar el color porque este es muy colorido. Tenemos la capa molecular. ¿Qué vamos a encontrar en la capa molecular? Vamos a encontrar principalmente células estrelladas y células en cesta. Y el árbol dendrítico de las células de Purkinje. Después tenemos la capa de células de Purkinje, muy bien alineada. Y después la capa granular con las células granulares, que están en este caso en verde. Es importante, estos esquemas nos indican el flujo de la información para dónde van las flechas, ¿sí? En las células, por ejemplo, granulares son las que llevan el impulso hasta la última capa, que es la molecular. Ahí hacen sinapsis con el árbol dendrítico de la Purkinje y la Purkinje le procesa la información y con su largo axón vuelve a reintroducir la información hacia la sustancia blanca. Esta es una de las fotos más bonitas. Es una foto de una sola célula de Purkinje. Si se dan cuenta, los dibujos de la célula de Purkinje son exactamente igual que las microfotografías. Tenemos el hermoso cuerpo celular en forma de pera. Aquí el axón que va hacia la parte de abajo y después el árbol dendrítico. Podríamos contar cuántas extensiones. Cada una de estas van a ser ramas dendríticas y en cada una de ellas se hace un acercamiento y hay espinas dendríticas donde se dan las sinapsis. Por eso decimos que las células de Purkinje son los grandes procesadores del cerebro, por la gran cantidad de sinapsis que pueden tener. Y este ya es una microfotografía del tejido, ¿no? Y entonces aquí vemos el cuerpo, en este caso, del cuerpo de la célula de Purkinje, y aquí alcanzamos a ver sus dendritas que ya se meten hacia la capa molecular y hacia abajo vamos a tener la capa granular. Es más sencillo, solamente 3 capas. En cambio, recuerden, en la neocorteza son 6. Ya estamos llegando a la parte final de la clase. El otro asunto que es muy importante en la neuroanatomía, recuerden, es y cómo se comunica, cómo se lleva la información. Y recuerden que desde nuestra primera clase vimos que en el sistema nervioso central hay pies y pies pequeños. Es decir, hay pedúnculos. Hay pedúnculos del cerebro y hay pedúnculos cerebelosos. Muy bien. Los pedúnculos cerebelosos son las fibras, los haces, los axones mielinizados que van a entrar o salir del cerebelo para llevar información. Y va a haber 3. Los pedúnculos superiores, muy sencillo. Cuando hablamos de 3 y hablamos de anatomía, siempre es arriba, en medio, abajo. Entonces, pedúnculos superiores, pedúnculos medios y pedúnculos inferiores. Muy bien, en este caso, los superiores son los que se ven en el 5. Los inferiores van a ser los que vienen en el 7 y los medios van a ser el 3. Muy bien. Pero ¿cómo es el flujo? ¿Cómo va la información? ¿Cuál es el sentido de ello? Bueno, en este esquema es más abstracto. Tenemos aquí, les pido que se imaginen el tallo cerebral, aquí la protuberancia, el bulbo y este es el cerebelo. Por eso les digo que se lo imaginen. Entonces, en azul tenemos los pedúnculos
cerebelosos inferiores. Es decir, estos llevan información al cerebelo, llevan información que viene de la médula espinal. En rosa y en rojo tenemos el pedúnculo superior, que va a llevar información del cerebelo hacia el tálamo y hacia el núcleo rojo, es decir, va a subir información hacia la corteza. Y en verde tenemos el pedúnculo medio, que va a llevar información de la protuberancia al cerebelo. Ese es el circuito de la información. Entra desde abajo, sube hacia la corteza por los superiores y vuelve a entrar la información por los medios. Muy sencillo. Cuando hablamos siempre de estructuras de 3, casi siempre se refieren a la parte de la estructura del plano espacial superior, medio y inferior. Recuerden, muy sencillo. Y los últimos 2 aspectos que son importantes, las alteraciones. Aunque los médicos son los que estudian esta parte, es importante que nosotros sepamos algunos términos y vocablos porque, por ejemplo, en psicología educativa, en educación especial, se ven de este tipo de trastornos y tenemos que poder comprender lo que dice el maestro, lo que dice el médico cuando el psicólogo trata en psicología educativa con los niños o, por ejemplo, en atención a la diversidad, con adultos, ¿no? Que tienen diferentes tipos de trastornos. Aquí, alteraciones por daño cerebeloso, vamos a tener lo que se conoce como la ataxia. La ataxia va a ser esta manifestación de nuestro cuerpo que se ve por la falta de coordinación de los movimientos. Es decir, la persona sí puede hablar, pero no habla con una cadencia, sino que tiene imprecisión, ¿no? Sí se puede mover, sí puede caminar, pero no lo hace con precisión y exactitud. Y lo mismo con la marcha o el caminar. Otro de los signos característicos de lesión cerebelosa es el temblor voluntario. Este temblor va a aparecer cuando la persona quiere realizar una acción. Cuando quiere escribir es cuando empieza el temblor. Y entonces se ha dicho que es un temblor que es bastante incapacitante porque aunque la persona cuando está en reposo, está tranquila, cuando quiere hacer algo voluntario es cuando aparece el temblor, que es diferente a lo que sucede en Parkinson. En Parkinson aparece lo que se llama el temblor de reposo. Es decir, cuando una persona está sentada, siempre está temblando, siempre está el movimiento de las extremidades, de una mano, de otra mano, siempre está, pero en cambio ellos cuando hacen alguna actividad voluntaria puede disminuir ese temblor. Entonces, eso es lo que ayuda a diferenciar. En la enfermedad de Parkinson lo que se da es el temblor de reposo y en la lesión cerebelosa el temblor voluntario. También podemos encontrar lo que se llama la agenesia. Recordemos, ausencia. Genesia de génesis, de origen. Hay algunos casos, muy poquitos, en los que podemos encontrar niños que nacen por algún problema de desarrollo sin el cuerpo calloso o sin alguna parte del cuerpo calloso. Estos niños pueden sobrevivir y pueden adquirir sus habilidades motoras, nada más que se tardan mucho tiempo, mucho más, no tienen un desarrollo motor normal, pero estos son casos muy raros, muy poco frecuentes. Y otra alteración que puede existir es el síndrome de degeneración espinocerebelosa, que también va a ser un trastorno neurológico de origen genético, que también es muy poco frecuente, pero se va a caracterizar por la degeneración, por la muerte de las regiones cerebelosas y que van a llevar a una serie de problemas, por ejemplo, de los ojos, con ataxia en general, trastornos de la mancha y temblor, inclusive con una discapacidad intelectual asociada. Pero como psicólogos también nos interesa aún más las alteraciones en la cognición. Bueno, actualmente se conoce que el cerebelo participa o es una parte muy esencial para los movimientos, para el aprendizaje de los movimientos, de la coordinación del cuerpo, pero también se sabe que tiene que ver con el aprendizaje, con la planificación motora y también con funciones de lenguaje. Para ello también pueden revisar esta revisión que realizaron Arriada, Otero y Corona en 1999. Aquí les dejo la referencia. Es decir,
se reconoce que el cerebelo participa en las funciones cognitivas, en algunas como el lenguaje, ¿no? Y tiene que ver mucho con el aprendizaje, pero su participación es diferente a lo que hemos visto de otras estructuras corticales, pero aquí se cumple más esta noción del sistema que diferentes regiones del sistema nervioso central pueden participar para dar una función y de hecho no pueden, sino participan para dar esa función, pero su contribución es diferente. Aquí tendríamos que pensar que tiene que ver con la precisión de los aprendizajes y con el aprendizaje ensayado muchas veces y aprendido con exactitud muy precisa. ¿Okay? Por lo tanto, cuando hay daño en el cerebelo, también podemos tener alteraciones cognitivas. En algunos casos pueden aparecer síndromes, parecidos a los frontales, problemas en la memoria, inclusive afasias, que son alteraciones del lenguaje, y también una incoordinación entre la velocidad de los procesamientos mentales y su ejecución motora. Y por otro lado, también hay algunos estudios que están diciendo que un cerebelo diferente, por ejemplo, con menos espacio, con menos superficie neuronal, por lo tanto menos arrugas o menos cisuras, se asocia con problemas como el autismo. Entonces, aquí quiero rescatar la importancia del cerebelo, no solamente para todos esos procesos que tienen que ver con el movimiento y la postura, forma parte de ese gran circuito de la vía donde participan de la vía del movimiento voluntario, va a participar con el área 4, con núcleos talámicos, con las partes de la médula espinal para dar el movimiento, pero sino que también va a participar en aspectos cognitivos del aprendizaje y del lenguaje. Eso sería todo de esta clase. Espero que la hayan disfrutado y les recuerdo que ahora pueden pasar a realizar su actividad de repaso, que en este caso va a ser relacionar columnas a través de la plataforma de EducaPlay. Que tengan buen día. Hasta luego.